Le robaron la tierra con un papel que nunca firmó, y la dejaron con un bebé en brazos. Esa tarde, sin un centavo y sin salida, miró a un guerrero apache a los ojos y gritó con desesperación: «No compres el terreno, cómprame a mí». ¿Hasta dónde puede llegar una madre por salvar a su hijo? ¿Y qué pasará cuando la dignidad decida hablar más fuerte que el miedo? El sol caía de lleno sobre la plaza del mercado, y cada piedra parecía arder como brasa. El aire estaba cargado de polvo, mezclado con el olor de animales encerrados y maíz tostado que chisporroteaba en sartenes de hierro. Mujeres voceaban sus frutas, niños corrían entre los puestos, y un murmullo continuo llenaba aquel espacio como un río imparable. Pero en el centro, había un silencio pesado, extraño, que no encajaba con la vida de mercado. Allí estaba Isel, una joven viuda con el rebozo ajustado al pecho, sosteniendo a su bebé de apenas unos meses. El niño dormía con un leve quejido, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Sus mejillas, encendidas por el calor, eran lo único vivo en medio de la desolación de su madre. Frente a ella, colgado de una tabla improvisada, estaba el anuncio con letras gruesas: «Subasta, lote 23, Loma del Fresno». Ese nombre, lote 23, no decía nada de la historia detrás de esa tierra. Pero para Isel, aquel pedazo de campo no era solo un terreno. Allí había sembrado con su difunto esposo, allí había enterrado a su madre. Allí estaba la tumba de quien había sido su compañero de vida. Y ahora, reducido a letras secas y a un sello rojo, le arrancaban hasta la raíz de su memoria. El responsable era un hombre de traje oscuro y sombrero ancho, don Severo Balmora. Sus botas relucían de polvo limpio, como si ni el desierto pudiera mancharlo. Su bigote perfectamente recortado ocultaba apenas la sonrisa fría de quien disfruta el poder. A su lado, como una sombra fiel, estaba Romo, su capataz, un hombre ancho de espaldas, con cicatrices en la cara y un látigo enrollado en el hombro. Romo era conocido por quebrar voluntades sin decir una sola palabra, con solo su mirada de desprecio. Balmora levantó la voz, pausada, como quien dicta sentencia. «El terreno pasa a ser propiedad del mejor postor. Y todos aquí saben», miró a la multitud, buscando testigos, «que la viuda Isel quedó endeudada hasta el cuello por culpa de su difunto marido». Un murmullo corrió entre la gente. Algunos bajaron la mirada, otros cuchichearon, pero nadie se atrevió a defenderla. En los pueblos pequeños, desafiar al poderoso significaba perder más que tierras, podía costar la vida. Isel apretó contra su pecho al bebé, que gimió en sueños. Su corazón latía con fuerza, y un calor subía a su garganta como un nudo imposible de tragar. Ella sabía la verdad. Su marido jamás había firmado deuda alguna. Aquello era una trampa, un ardid de Balmora para expandir sus dominios, como ya lo había hecho con otras familias. Pero, ¿de qué servía gritarlo, si nadie se atrevía a escuchar? Entonces ocurrió algo inesperado. Entre la multitud apareció Nantan, un guerrero apache. Su paso era firme pero silencioso, y su figura destacaba entre los demás. Cabello largo recogido con una cinta de cuero, mirada profunda y penetrante, piel curtida por el sol, y una calma que parecía desafiar la tensión del momento. Venía cargando un manojo de pieles para comerciar, pero al ver la escena se detuvo. Sus ojos se fijaron en la mujer con el bebé. Romo lo vio y escupió hacia un costado. «¿Vas a pujar, Apache?», preguntó con sorna, alzando la voz para que todos escucharan. «Aquí todo se compra con dinero, hasta la tierra y la gente». El público soltó algunas risas nerviosas. Balmora no sonrió. Él simplemente observaba, seguro de que todo estaba ya escrito a su favor. Isel sintió la burla clavarse como cuchillo en su pecho. Sus piernas temblaron, sus labios se resecaron. Y de pronto, como si algo más fuerte que ella misma hablara desde adentro, sus palabras brotaron. «No compres el terreno, cómprame a mí», gritó, con lágrimas corriéndole por las mejillas. La plaza se quedó en silencio. Hasta los niños dejaron de correr. El eco de esas palabras flotó en el aire, pesando más que el sol, más que las deudas, más que las risas. Isel miraba a Nantan con desesperación. Sus manos temblaban sobre el rebozo.
No le ofrecía su cuerpo, sino su vida entera, su dignidad como último escudo. Lo único que pedía era una oportunidad, aunque para muchos sonara como una locura. Los ojos de Nathan, oscuros como la noche sin luna, no parpadearon. Allí, en medio de aquel silencio brutal, la historia estaba a punto de cambiar. El grito de Isel aún flotaba en el aire como una campana rota. No compres el terreno, cómprame a mí. El silencio se quebró con murmullos. Mujeres que apretaban contra sí sus canastos, hombres que fingían mirar al suelo, niños que preguntaban en voz baja qué significaban esas palabras. Nadie había escuchado algo semejante, y nadie sabía qué sentir: vergüenza, compasión o miedo. Balmor alzó el mentón, irritado. No le gustaban las interrupciones que manchaban el guión que él ya tenía escrito. Se adelantó 2 pasos, su voz como hierro pulido. Aquí no se venden personas, solo tierras. Y esas tierras ya tienen dueño. La palabra dueño cayó como piedra. Romo sonrió, mostrando dientes amarillentos. Eso mismo, patrón, dijo con tono burlón, caminando en torno a Isel como un perro que olfatea. Nadie te quiere a ti, viuda. Ni tus lágrimas ni tus miserias valen lo que un pedazo de suelo. Isel bajó la cabeza, mordiéndose los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El bebé se movió inquieto, gimiendo bajo el calor. El capataz dio un paso más cerca, lo suficiente para que su sombra la cubriera. Tu hombre murió dejándote deudas, escupió Romo. Eso te hace menos que nada. Nadie en la plaza protestó. El silencio cómplice de los testigos era peor que los insultos. El despojo no solo estaba escrito en papeles falsos, estaba marcado en la piel de quienes callaban, en la vergüenza colectiva de un pueblo acostumbrado a perder. Nathan, en cambio, permanecía inmóvil. Sus ojos observaban cada gesto, cada palabra. En su pecho ardía la memoria de su propio pueblo. Los apaches habían visto robarse sus tierras de 1000 formas, con promesas rotas y firmas en papeles que nadie entendía. Y ahora, en aquella viuda, veía reflejada la misma injusticia que lo había marcado desde niño. Isel alzó la mirada hacia él. Su voz tembló, pero no retrocedió. No hablo de mi cuerpo, hablo de mi vida. Llévame contigo. Hazme trabajar donde sea, pero no permitas que este hombre me arranque lo poco que queda de mi hijo. La multitud contuvo el aliento. Había algo más que súplica en sus palabras. Era la dignidad herida, golpeando contra el suelo como una lanza rota. Balmora rió con desprecio. «¿Qué escena más dramática?», dijo, extendiendo las manos como si presentara un espectáculo. «Una mujer que ofrece su vida al mejor postor. Pero ya es tarde, señora. Ese terreno ya es mío. El documento está firmado y sellado». Sacó de su chaqueta un pliego amarillento con letras apretadas y un sello rojo en la esquina. Lo agitó frente al pueblo como quien muestra una bandera de victoria. Isel sintió que el corazón se le hundía. Ese papel era la condena. Su esposo jamás lo había firmado, lo sabía en sus huesos. Pero ¿quién iba a escucharla? Mentira, susurró con rabia contenida. Ese sello está manchado con sangre ajena. Romo dio un paso más y la empujó con el hombro. Isel tropezó, casi cayendo al suelo. El bebé lloró con un chillido que cortó el aire. «Cállate, viuda», dijo el capataz. «Eres menos que polvo en esta plaza». Fue en ese instante que Nathan se movió. Avanzó despacio, como una sombra firme que no teme al sol. Se plantó frente a Romo, apenas a un paso de distancia. La diferencia entre ambos era clara. Romo tenía músculos gruesos y violencia en las manos. Nathan tenía silencio en la mirada y una calma peligrosa. «No empujes a quien ya carga demasiado», dijo el apache, con voz grave. Romo frunció el ceño. «¿Y tú quién te crees, indio?». Nathan no respondió. Sus ojos hablaron por él, oscuros, profundos, con un brillo que parecía venir de siglos de lucha. Romo sintió un escalofrío que no entendió. Balmora levantó la voz, buscando controlar la situación. «Basta. El negocio está cerrado. La tierra es mía y punto. Esta mujer puede llorar lo que quiera. No cambiará nada». Pero había algo distinto en el ambiente.
La presencia de Nantan no era la de un comerciante cualquiera. Era un recordatorio vivo de que la tierra no se compra con papeles, sino con sangre, memoria y dignidad. Isel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sostuvo al bebé con más fuerza. Su voz, quebrada pero firme, salió otra vez. Si esa tierra ya tiene dueño, entonces, llévame tú. No por compasión, sino porque yo no nací para ser esclava de este hombre. Nantan inclinó la cabeza. No dijo sí ni no, pero en su silencio había algo, una promesa aún no revelada. Y mientras Balmora guardaba el documento con gesto triunfante, y Romo se relamía de poder, la semilla de una resistencia silenciosa ya había sido sembrada. Ese día, entre la humillación y el polvo, Isel encontró en los ojos de un apache la chispa de un destino distinto. El mercado se fue dispersando poco a poco. La gente, temerosa de quedar en medio de un conflicto con Balmora, regresó a sus puestos o se marchó a sus casas. Pero las palabras de Isel aún seguían resonando en el aire, como un eco imposible de borrar. No compres el terreno, cómprame a mí. Nadie olvidaría ese grito. Algunos lo considerarían una locura, otros una vergüenza, y unos pocos, un acto de valentía desesperada. Isel se quedó de pie, con el rebozo empapado de sudor, acunando a su bebé que lloraba sin consuelo. El polvo de la plaza se le había pegado en el rostro, mezclándose con las lágrimas. Sintió que el mundo entero se le venía abajo. Balmora, satisfecho con su victoria, se retiró hacia su carruaje, seguido de Romo. La figura del hacendado parecía un buitre que se alejaba después de arrancar un pedazo de carne. En cambio, Nantan permaneció allí, inmóvil, con los ojos fijos en Isel. Su expresión no era de burla ni de lástima. Era otra cosa, una atención profunda, como si quisiera ver más allá de las palabras, más allá del gesto de una madre desesperada. Ella lo notó y, temblorosa, murmuró: «Perdóname, yo no quería decirlo así». Nantan dio un paso hacia ella. Su sombra cubrió parte del rebozo. El niño dejó de llorar por un instante, como si también sintiera esa presencia. «No necesitas disculparte», dijo él, con voz grave y serena. «Lo que dijiste no fue locura. Fue verdad». Isel lo miró, desconcertada. «¿Verdad? ¿Cuál verdad?» Todos me vieron como una mujer sin vergüenza. Nantan ladeó un poco la cabeza. «Dijiste lo que nadie más se atreve, que esa tierra no es mercancía, que tu vida no se compra ni se vende. Lo gritaste frente al ladrón que cree tener poder sobre todos. Eso es valor, no vergüenza». Las palabras de Nantan fueron como agua fresca en medio de un desierto. Pero Isel aún no podía creerlas del todo. «¿De qué sirve el valor si igual me quedé sin nada?», susurró, bajando la mirada hacia su bebé. «Ni casa, ni campo, solo este niño que depende de mí». Hubo un silencio profundo. El viento arrastró un remolino de polvo y hojas secas, que pasó entre ambos como un signo. Entonces Nantan se agachó hasta quedar a la altura del niño. Lo observó con atención, sin tocarlo. Sus ojos se suavizaron, y por primera vez apareció en su rostro una chispa de ternura. «No estás sin nada», dijo, en voz baja. «Tienes lo único que importa, vida. Y mientras haya vida, hay camino». Y se lo miró sorprendida. Aquella respuesta no venía de un comerciante ni de un extraño cualquiera. Había una fuerza tranquila en él, como un fuego oculto que no quema la piel pero sí el alma. Ella dudó unos segundos, pero algo dentro de su pecho la empujó a hablar. «Ese hombre, Balmora, miente. Mi esposo jamás firmó esas deudas. Fue una trampa. Me quitaron el terreno con engaños». Los ojos de Nantan brillaron, más oscuros, más intensos. Era como si en ese instante se hubiera encendido en una llama que llevaba tiempo esperando. «Lo sé», respondió simplemente. Isel parpadeó, incrédula. «¿Cómo que lo sabes?» «Porque los míos también han perdido tierras con papeles falsos. Porque he visto a hombres como Balmora repetir la misma mentira en muchos pueblos». Su voz se endureció. Pero la mentira no vive para siempre. El corazón de Isel se estremeció. Una parte de ella quería creer en sus palabras. Otra parte, la más herida, la más cansada,
Temía que solo fueran promesas huecas. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó, con voz rota. Soy solo una viuda con un niño. Nadie me escucha. Nantan se puso de pie, erguido, imponente como un árbol que ha sobrevivido a 1000 tormentas. Yo te escucharé. Y no solo yo. Si hablas con verdad, habrá quienes escuchen contigo. Pero primero, necesito saber todo. ¿Qué escondía tu esposo? ¿Qué te dijo antes de morir? Las palabras hicieron que Isel temblara. Recordó aquella noche, meses atrás, cuando su marido, enfermo y débil, le había susurrado algo sobre un cofre, sobre papeles guardados en la vieja casa que el capataz vigilaba. Había querido contarlo, pero el miedo y el dolor la habían silenciado. Los ojos de Nantan parecían leer en su silencio. Hay algo más, afirmó él, como si adivinara. Algo que todavía puede salvar lo que te quitaron. Isel respiró hondo. Sus manos apretaron al bebé, como si ese pequeño cuerpo fuera su única ancla. Sí, confesó por fin, en un susurro. Mi esposo me habló de un documento. Un título antiguo, el verdadero. Pero está escondido. Si Balmora lo descubre antes, todo estará perdido. El fuego en los ojos de Nantan se avivó. No era solo rabia. Era una determinación que parecía inquebrantable. Entonces iremos por él. Su voz fue firme, como si la decisión ya estuviera tomada. Isel lo miró, atónita. ¿Iremos? ¿Tú me ayudarías? ¿Por qué? El apache sostuvo su mirada, y durante un instante el mundo alrededor pareció desaparecer. El mercado, la gente, el polvo, el sol. Solo quedaban ellos dos, frente a frente, unidos por una promesa silenciosa. Porque no eres solo una viuda, dijo Nantan con calma. Eres una mujer que aún puede levantar a su hijo sobre tierra propia. Y porque la justicia, aunque tarde, siempre encuentra un camino. Las palabras encendieron algo en Isel. No era esperanza todavía. Era apenas una chispa. Pero suficiente para que el aire pareciera menos pesado, para que el llanto de su hijo sonara más leve. Ese día, entre las ruinas de su pérdida, Isel no lo sabía aún, pero acababa de encontrar un aliado que cambiaría su destino para siempre. La tarde cayó despacio, y el sol se escondió detrás de las montañas como un fuego cansado que se apaga poco a poco. El camino hacia el campamento apache era áspero y solitario. Piedras filosas, arbustos secos y el eco del viento acompañaban a Isel, que avanzaba con el rebozo apretado al pecho. El bebé dormía al fin, vencido por el vaivén de la caminata. A su lado iba Nantan, firme, silencioso, como si conociera cada piedra del sendero. Sus pasos eran seguros, sin ruido, y su mirada parecía medir la distancia no solo con los ojos, sino con la memoria. Había en él algo que inspiraba respeto. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el camino. Isel miraba de reojo aquel rostro serio, marcado por el sol y el viento. Se preguntaba si había hecho bien en seguirlo. ¿Un apache podía de verdad ayudarla? ¿O terminaría siendo otra cadena más en su vida? Pero en el fondo, una voz le decía que era la única opción. El pueblo se había cerrado contra ella. En cambio, ese hombre, un extraño, había sido el único que no la había humillado. Cuando llegaron a la loma, apareció ante ellos el campamento. El humo de varias hogueras se alzaba en espirales que se mezclaban con el cielo azul oscuro. Niños corrían alrededor de las chozas, perros flacos ladraban y mujeres molían maíz sobre piedras planas, con un ritmo que parecía canción. El olor a carne ahumada se mezclaba con el de hierbas quemadas. Al entrar, Isel sintió todas las miradas sobre ella. Los apaches eran desconfiados con los forasteros, y más con una mujer blanca que llegaba de la mano de uno de sus guerreros. Algunas ancianas murmuraron en su lengua, y dos hombres jóvenes se levantaron con gesto rígido. Nantan levantó la mano, pidiendo calma. «Es huésped», dijo, en su lengua materna. Las tensiones se disiparon un poco, aunque la desconfianza siguió flotando en el aire como humo espeso. Nantan condujo a Isel hasta una cabaña al borde del campamento. Allí vivía la anciana Saki, la más vieja del clan. Sus cabellos blancos caían como hilos de luna, y sus ojos, aunque casi apagados por los años, guardaban un brillo de fuego.
Sentada junto al fuego, movía lentamente un manojo de ramas secas sobre las brasas, haciendo que el humo subiera en formas cambiantes. «Abuela», dijo Nantan, inclinando la cabeza con respeto. «Traigo a esta mujer y a su hijo. Le arrebataron su tierra con engaños». Saki levantó la mirada hacia Isel. No la juzgó con dureza, pero tampoco con compasión. Su voz, áspera como madera seca, salió con lentitud. «El humo habla, y yo escucho». Con un gesto, le pidió a Isel que se acercara. La viuda obedeció con el corazón latiendo fuerte. Se arrodilló junto al fuego, sintiendo el calor subirle al rostro. El bebé se removió en el rebozo, como si también percibiera la tensión. Saki cerró los ojos y dejó que el humo la envolviera. Las ramas crujían, soltando chispas diminutas. El silencio era profundo, solo interrumpido por el viento que se colaba por las rendijas de la choza. Después de unos segundos, la anciana habló. «Veo una sombra de tinta. Veo un papel manchado, que no nació de verdad, sino de traición. Y veo un árbol arrancado de raíz, pero aún vivo bajo tierra». Isel sintió un escalofrío. Aquellas palabras eran como un espejo de lo que ella misma sabía. El documento falso, la injusticia, y la esperanza enterrada en algún lugar. «¿Qué significa?», preguntó, con voz temblorosa. Saki la miró directamente, y sus ojos parecieron dos brasas encendidas. «Significa que tu tierra no está perdida. El humo dice que hay algo guardado, escondido. Una semilla de justicia que aún respira, pero el camino para hallarla estará lleno de ojos que acechan». Isel apretó al bebé, sintiendo que esas palabras eran tanto promesa como advertencia. Nantan asintió. «Habla de lo que tu esposo escondió», dijo con seriedad. «El documento que mencionaste». Isel bajó la cabeza. Recordó las últimas palabras de su marido, con fiebre y la voz apenas audible. «Si alguna vez te arrebatan todo, busca el cofre bajo la piedra grande junto al naranjo». «Sí», susurró. «Él me habló de un cofre. Pero Romo, el capataz, vigila esa casa como un perro de presa». Nantan se enderezó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Entonces habrá que entrar en la guarida del perro». Saki golpeó con el bastón el suelo, fuerte, como para sellar un destino. «Cuidado, Nantan. El humo también muestra sangre si el valor se vuelve imprudencia». Él no respondió, pero en su mirada se encendió un brillo de desafío. Isel, en cambio, sintió una mezcla de miedo y esperanza. No estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, alguien más estaba dispuesto a luchar por ella. La noche cayó del todo. Afuera, los lobos aullaron en la distancia. Dentro de la choza, el fuego chisporroteaba, iluminando los rostros con tonos rojos y dorados. El bebé despertó y abrió los ojos grandes, reflejando las llamas como espejos diminutos. Saki lo miró y murmuró. «Ese niño será raíz y ala. No lo olvides, mujer». Isel bajó la mirada hacia su hijo, con lágrimas brillándole en los ojos. En su corazón, una promesa empezó a formarse. Esa noche, bajo las sombras de la loma, el destino de la viuda y del guerrero quedó entrelazado. La noche en la loma estaba viva. El cielo, profundo y negro, parecía un manto lleno de brasas diminutas, estrellas que parpadeaban en silencio. El aire olía a humo de leña y a hierbas amargas que ardían en las hogueras. Desde las chozas se escuchaban los cantos suaves de las mujeres arrullando a los niños. En la distancia, el ulular de un búho rompía la calma. Isel no podía dormir. El recuerdo de las palabras de Saki la atormentaba. Un papel manchado de traición, pero aún hay una raíz viva bajo tierra. Esa raíz era el documento que su esposo había escondido antes de morir. Un título verdadero, la única prueba que podía devolverle la dignidad. El problema era claro. Estaba guardado en la casa que ahora controlaba Romo, el capataz. Y entrar allí era tan peligroso como caminar sobre serpientes despiertas. Nantan se acercó a la choza donde Isel reposaba. Su silueta se recortaba contra la luz del fuego. Entró despacio, como un lobo que cuida de no asustar a la manada. «¿No duermes?», preguntó en voz baja. Isel lo miró, con ojeras que revelaban su desvelo. «El sueño me huye».
Tengo miedo y esperanza al mismo tiempo. Nantan se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas. Sus ojos oscuros reflejaban la danza de las llamas. El miedo no es debilidad, dijo con calma. El miedo es el tambor que avisa antes de la batalla. Lo importante es qué haces cuando suena. Y se la apretó al bebé contra su pecho. Ese cofre, si aún existe, está en la vieja casa, bajo una piedra grande junto al naranjo. Allí lo dejó mi esposo. Pero Romo duerme allí con sus hombres. Nantan asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. No iremos solos. Entonces llamó a Tse, un joven apache delgado, ágil como un venado, con ojos brillantes y un aire de travesura en la sonrisa. Tenía apenas 20 inviernos, pero su valor lo había puesto muchas veces a prueba en las incursiones nocturnas. Se conoce cada sombra del valle, dijo Nantan. Será nuestros ojos y nuestros pies. El muchacho sonrió, golpeándose el pecho con orgullo. Ningún perro de Balmora me atrapará, aseguró en su lengua, que Isel entendió apenas gracias a Nantan. El plan era sencillo, aunque peligroso: entrar de noche, mientras Romo y sus hombres dormían, y buscar el cofre oculto. La incursión. La madrugada estaba cerrada, envuelta en un silencio espeso. El viento había cesado y el mundo parecía contener la respiración. Nantan, Tse e Isel descendieron por la loma, moviéndose entre sombras. El bebé se quedó con una mujer del campamento. Saki lo había tomado en brazos con una mirada protectora, prometiendo que estaría a salvo. El sendero hacia la casa de Isel estaba lleno de piedras y ramas secas que crujían con facilidad. Se iba adelante, ligero, señalando con gestos dónde pisar y dónde evitar. Nantan cerraba la marcha, atento a cualquier ruido extraño. Cuando por fin llegaron, la vieja casa parecía un fantasma en medio de la oscuridad. El naranjo aún estaba allí, torcido, con ramas que parecían brazos huesudos. La ventana dejaba escapar un resplandor tenue. Los hombres de Romo seguían despiertos, jugando a las cartas y bebiendo. Isel sintió que el corazón se le aceleraba. Cada paso la acercaba no solo al recuerdo de su esposo, sino también al peligro de ser descubierta. Ahí, susurró, bajo esa piedra, junto a las raíces del árbol. Se deslizó como sombra. Con manos ágiles, empezó a remover la tierra y la piedra, mientras Nantan vigilaba desde la oscuridad, atento a cualquier movimiento dentro de la casa. Los segundos parecieron eternos. Finalmente, el joven dio un leve silbido. Había encontrado algo. Entre sus manos emergió un cofre pequeño de madera, gastado por el tiempo pero aún firme. Isel contuvo un sollozo. Era el mismo cofre que su esposo había descrito antes de morir. Lo tomó con cuidado, como si fuera un pedazo del que regresaba desde la tumba. Pero justo en ese instante, un ruido seco rompió la calma. La puerta de la casa se abrió de golpe. Una figura pesada salió arrastrando las botas. Romo. ¿Quién anda ahí?, gruñó, encendiendo una lámpara de aceite. La luz iluminó parte del patio. Isel, con el cofre en brazos, quedó a punto de ser descubierta. Nantan reaccionó de inmediato. Tomó del suelo una piedra y la lanzó hacia los matorrales del otro lado. El golpe seco atrajo la atención del capataz, que giró hacia el ruido. «Malditos perros», masculló Romo, caminando en esa dirección con el látigo en la mano. En ese breve instante, se jaló a Isel hacia la sombra y Nantan los cubrió. El corazón de la viuda latía con tanta fuerza que temió que se escuchara a lo lejos. Romo revisó los arbustos, maldijo varias veces. Al no encontrar nada, regresó refunfuñando. La puerta se cerró de nuevo con un golpe. El silencio volvió. Nantan se inclinó hacia Isel. Su voz fue apenas un murmullo. «Lo tenemos. Ahora debemos desaparecer como el viento». Ella apretó el cofre contra su pecho, sintiendo que en sus manos llevaba no solo un pedazo de madera y papel, sino la posibilidad de recuperar su vida. El regreso fue lento, cuidadoso, como una procesión de sombras. Cuando por fin llegaron al campamento, Saki los esperaba junto al fuego. La anciana miró el cofre con una sonrisa leve, casi solemne. «El humo no miente», dijo. «Aquí está la raíz que aún vivía». Isel se arrodilló frente al fuego,
con lágrimas corriéndole por las mejillas. Abrió el cofre. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba un pergamino amarillento con letras firmes y un sello real mucho más antiguo y legítimo que cualquier documento de Balmora. El verdadero título de propiedad. Nantan lo observó con el fuego reflejándose en sus ojos. Su mirada no era de sorpresa, sino de certeza. Sabía que esa noche habían dado el primer golpe contra la mentira. Pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. Las lluvias llegaron de golpe, como si el cielo se hubiera abierto de pronto para vaciar su furia sobre la tierra. Durante días, las nubes pesadas oscurecieron el valle, y el agua golpeaba sin descanso los tejados de barro y las calles de tierra. El río, que normalmente corría manso entre cañas verdes y piedras lisas, empezó a crecer con un rugido grave que se escuchaba incluso desde las lomas. Y se lo miraba con inquietud desde el campamento apache. El cauce se había ensanchado tanto que las orillas parecían desaparecer, y la corriente arrastraba ramas, animales muertos y hasta tablas de casas frágiles que habían cedido bajo la tormenta. El rumor del río no era ya un sonido natural, sino un lamento profundo, como un monstruo que reclama más espacio del que debería. El agua era un peligro para todos. Varias familias del pueblo, que vivían cerca de la ribera, habían tenido que abandonar sus chozas y buscar refugio. Mujeres con niños en brazos y ancianos enfermos llegaban empapados, temblando de frío, y pedían ayuda donde podían. Fue entonces cuando Balmora aprovechó la desgracia. Con voz falsa de benefactor, apareció en la plaza bajo un paraguas de seda, rodeado de sus hombres. Prometía socorrer a quienes lo necesitaran, pero a cambio exigía la entrega de sus tierras. El río ha hablado, declaró ante la gente mojada y desesperada. Sus casas ya no son seguras. Yo, que soy hombre generoso, les ofrezco terrenos más arriba, siempre que me cedan los suyos. Claro. El miedo hizo que varios bajaran la cabeza en silencio. Nadie quería perderlo todo en un instante, pero tampoco podían resistirse a un poder tan grande. Y se lo observaba desde un rincón, el bebé pegado a su pecho, mientras la indignación le ardía como fuego. Reconocía la trampa. Balmora usaba el desastre como excusa para seguir robando, igual que había hecho con ella. A su lado estaba Nantan, firme, con los brazos cruzados y la mirada fija en el hacendado. Sus ojos parecían más oscuros que de costumbre, como si en ellos se reflejara la furia del propio río. El agua no miente, murmuró. Pero él sí. El peligro no estaba solo en la ambición de Balmora. La crecida del río amenazaba con arrastrar animales, cosechas, y hasta a los niños que jugaban demasiado cerca de la orilla. La primera noche que el cauce se desbordó, un grito desgarrador rompió el silencio. Un muchacho había sido arrastrado por la corriente. Isel no pensó. Corrió hacia la orilla, gritando el nombre del niño. El agua se lo llevaba como un muñeco de trapo. Fue Nantan quien se lanzó sin vacilar. Entró en el río embravecido, nadando contra la fuerza brutal del agua. Su cuerpo se movía con una destreza que parecía imposible. Entre gritos, espuma y troncos flotando, alcanzó al niño y lo levantó sobre su hombro. La multitud contuvo la respiración. Por un momento, el guerrero desapareció bajo el agua, pero al instante siguiente emergió, con los ojos ardiendo de determinación, y avanzó hasta alcanzar la orilla. Exhausto, dejó al niño en brazos de su madre, que lloraba de alivio. Un murmullo se levantó entre los presentes. Los que antes miraban con desconfianza a Nantan comenzaron a verlo distinto. No era un extraño peligroso, sino un hombre que arriesgaba su vida por salvar a un niño que ni siquiera era de su pueblo. Y se lo miró con los ojos llenos de lágrimas. El fuego que había visto en él aquella primera vez ahora se había transformado en certeza. No estaba sola. Balmora, sin embargo, se enfureció en silencio. Ese gesto heroico lo dejaba en ridículo. Mientras se negociaba con la desgracia de la gente, aquel apache demostraba con acciones lo que significaba la verdadera fuerza. Las lluvias continuaron, y durante esos días el campamento apache se llenó de refugiados, mujeres, niños y ancianos que no tenían dónde dormir. Isel se dedicó a atenderlos, calentando agua, preparando mantas secas, cuidando de los heridos y repartiendo lo poco que tenían.
Su bebé se convirtió en símbolo de resistencia. En medio del barro y la miseria, seguía vivo, sonriendo entre caricias. La abuela Saki observaba todo con atención. Una noche, al ver a Isel alimentar a varios niños hambrientos junto al fuego, murmuró: «Esta mujer vino con las manos vacías, y está llenando el campamento de vida». Nantan, sentado a su lado, no respondió. Solo miró a Isel en silencio, y en sus ojos había algo más que respeto. Había un reconocimiento profundo, como si viera en ella la raíz de algo que apenas empezaba a nacer. El río, mientras tanto, seguía rugiendo. Su rumor era advertencia y promesa al mismo tiempo. Todos sabían que, cuando las aguas bajaran, la disputa por la tierra sería más feroz que nunca. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las chozas y el agua seguía golpeando las orillas, Isel juró en silencio que no volvería a ser despojada. Tenía un hijo que proteger, un documento escondido que probaría la verdad y, ahora, un aliado dispuesto a luchar a su lado. El rumor del río era un presagio, y no tardaría en convertirse en la chispa de un enfrentamiento inevitable. Las lluvias se dieron al fin. El sol reapareció sobre un cielo despejado, pero dejó tras de sí un valle enlutado, chozas derrumbadas, campos cubiertos de lodo y familias con la mirada cansada. El río, aunque había vuelto a su cauce, dejó cicatrices en cada rincón. En medio de esa calma frágil, Isel sostenía el cofre recuperado junto al fuego. El documento dentro seguía intacto, pero no bastaba con tenerlo. Había que leerlo, comprenderlo y, sobre todo, usarlo en el momento preciso. Saki lo sabía, Nantan lo sabía, y también Balmora, que comenzaba a sospechar que algo se movía en su contra. Una tarde, mientras Isel alimentaba a su bebé con caldo de maíz, Nantan entró en la choza. Sus ojos brillaban con esa mezcla de fuego y calma que lo caracterizaba. «Es hora de abrirlo», dijo, señalando el cofre. Isel lo miró con un nudo en el estómago. Parte de ella temía lo que encontraría allí. ¿Y si el documento no servía? ¿Y si no era más que un papel viejo sin valor? Con manos temblorosas, levantó la tapa. El crujido de la madera sonó como un suspiro antiguo. Dentro estaba el pergamino, enrollado con una cinta de cuero. Lo desplegó lentamente sobre la mesa de barro, bajo la luz vacilante de la lámpara. Las letras, aunque descoloridas, eran claras. Un sello real confirmaba la autenticidad. Aquel título de propiedad databa de muchos años atrás, otorgado directamente a los antepasados de su esposo. Balmora no tenía poder sobre ese terreno. Sus papeles eran falsos frente a esta escritura legítima. Isel respiró agitada, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Es real», susurró. Este es nuestro derecho». Pero Nantan no sonrió. Se inclinó sobre el pergamino y señaló un párrafo en el borde inferior. «Aquí hay algo más». La caligrafía era pequeña, casi escondida. Isel la leyó en voz baja. «La tierra se concede a perpetuidad mientras la viuda o los descendientes directos residan en ella. Si son expulsados por la fuerza o mediante engaño, el título será nulo para terceros y todo intento de apropiación considerado robo». El corazón de Isel se aceleró. Esa cláusula era la llave. Con ella, podía demostrar no solo la ilegitimidad de Balmora, sino también acusarlo de robo ante los ojos del pueblo. Nantan levantó la vista. «Este documento es más que prueba. Es arma». Antes de que pudieran celebrarlo, un ladrido violento cortó el aire. Luego, pasos apresurados y voces en la distancia. Jadeando, entró en la choza. «Romo viene», gritó en su lengua. «Trae hombres armados». Isel sintió que la sangre se le helaba. Romo había descubierto algo. Quizás sospechaba del cofre, o tal vez simplemente buscaba intimidarlos. Nantan guardó de inmediato el pergamino en el cofre y lo cubrió con una manta. Su voz sonó firme. «No se lo llevará». La puerta se abrió de golpe. Romo apareció, enorme, con el látigo colgando de su mano. Detrás de él, dos hombres armados con machetes. Sus ojos brillaban con odio. «Así que aquí te escondes, viuda», rugió, avanzando un paso. «Sabía que algo tramabas. Ese cofre es mío». Isel se levantó de golpe,
con el bebé en brazos. Su voz tembló, pero salió clara. Mientes. Ese cofre es herencia de mi esposo. No tienes ningún derecho sobre él. Romo rió con desprecio. Yo tengo el derecho del fuerte. Y ustedes no son más que gusanos escondidos en esta loma. Nantan se interpuso. Alto, imponente. Su mirada no parpadeó. Tendrás fuerza en las manos, pero no en el corazón. Ese cofre no saldrá de aquí. Los hombres de Romo dieron un paso adelante, levantando los machetes. Se desenfundó su cuchillo, preparado para defender. El aire se volvió pesado, como si el mismo valle contuviera la respiración. Romo blandió el látigo, haciéndolo chasquear contra el suelo. El sonido hizo llorar al bebé. Isel apretó al niño contra su pecho y gritó, con voz rota pero llena de dignidad. Ni un paso más. Este documento prueba lo que tú y tu patrón son, ladrones. Y cuando el pueblo lo vea, no podrán seguir escondiéndose. El capataz vaciló por un instante. No había esperado que ella hablara así, con esa fuerza. Pero su orgullo lo empujó a avanzar, dispuesto a arrancarles lo que fuera. Nantan dio un paso hacia adelante, y su voz retumbó como un trueno. Si cruzas esta línea, Romo, no saldrás de aquí caminando. El silencio fue absoluto. Los hombres de Romo se miraron entre sí, dudando. Había algo en la mirada de Nantan que los desarmaba. No era amenaza vacía, era certeza. Finalmente, Romo escupió al suelo. Esto no ha terminado, Apache. El patrón sabrá de esto, y entonces veremos quién ríe al final. Dio media vuelta y salió con sus hombres, maldiciendo en voz baja. El eco de sus pasos se perdió en la loma. Isel cayó de rodillas, temblando, con el bebé aún en brazos. El cofre seguía allí, intacto. El pergamino seguía siendo suyo. Pero ahora sabía que el peligro era mayor que nunca. Balmora pronto sabría de la existencia del documento. Nantan se inclinó hacia ella y puso una mano firme sobre su hombro. El enemigo ya olió la verdad, dijo en voz baja. Ahora debemos mostrarla ante todos, antes de que la entierre en sangre. Isel alzó la vista hacia él, y por primera vez no sintió miedo, sino determinación. La trampa de Balmora había quedado al descubierto, y la llave para derrotarlo estaba ya en sus manos. El amanecer pintó la loma de tonos dorados y cobrizos. Las gotas de lluvia de la noche anterior aún brillaban sobre las hojas, y el aire olía a tierra mojada. Isel apenas había dormido. El recuerdo de Romo irrumpiendo en la choza, exigiendo el cofre, la mantenía con los nervios tensos. Sabía que Balmora ya estaría preparando su siguiente jugada, y que esta vez no se conformaría con amenazas. Nantan había pasado la noche en vela, sentado frente a la hoguera, con el cofre junto a él. Sus ojos, oscuros y serenos, vigilaban el fuego como si fueran centinelas. Cuando el sol comenzó a elevarse, se levantó y dijo con voz firme: «Hoy hablaremos ante el consejo». Isel tragó saliva. No conocía las leyes apaches ni sus costumbres, pero entendía la gravedad de esas palabras. El consejo era la voz de la comunidad. Lo que allí se decidiera marcaría el destino de todos. Más tarde, en el círculo central del campamento, las figuras más ancianas se reunieron. Los hombres y mujeres del clan formaron un semicírculo alrededor. Saki, la anciana, presidía el encuentro, con sus ojos penetrantes que parecían atravesar el tiempo mismo. Isel se sentó junto a Nantan, sintiendo todas las miradas sobre ella. Murmullos recorrían el círculo. Algunos la observaban con recelo. ¿Por qué arriesgar la paz de la tribu por una viuda extranjera? Otros, en cambio, habían visto cómo cuidaba a los niños refugiados y curaba heridas durante la tormenta, y no podían negar su entrega. Uno de los ancianos, de rostro severo y voz profunda, habló primero. Nantan, guerrero del clan, nos traes un problema que no es nuestro. Una mujer y su hijo, perseguidos por un hombre blanco. ¿Por qué debemos cargar con su guerra? El silencio cayó como una piedra. Isel bajó la mirada, sintiendo que la vergüenza la ahogaba. ¿Y si tenían razón? Tal vez había traído desgracias sobre aquellos que la habían acogido. Nantan se levantó. Su figura erguida imponía respeto. Porque su guerra también es nuestra, respondió con calma.
Los hombres como Balmora no se detendrán en las tierras de esta mujer. Cuando terminen con su pueblo, vendrán por el nuestro. Y si hoy callamos, mañana será nuestra voz la que se apague. Los murmullos crecieron. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Saki golpeó el suelo con su bastón para imponer silencio. «Que hable la mujer», dijo, mirando a Isel. El corazón de la viuda dio un vuelco. Todas las miradas se posaron sobre ella. Por un instante, quiso huir. Pero entonces sintió el calor del bebé en su regazo, su respiración tranquila, y comprendió que no podía callar. Se puso de pie, temblorosa, y habló con la voz entrecortada. «Sé que no soy de los suyos. Sé que he traído problemas. Pero también sé lo que significa perderlo todo. Ese hombre, Balmora, no solo me arrebató mi tierra, quiere arrebatarnos la dignidad a todos. Ustedes también conocen el dolor de ver cómo alguien llega con papeles y mentiras para decirles que ya no son dueños de su propia vida». Algunos bajaron la cabeza. La verdad de sus palabras tocaba heridas antiguas. Isel continuó, con la voz ganando fuerza. «Yo no vengo a pedir compasión. Vengo a ofrecer mi verdad. Tengo un documento que prueba que Balmora es un ladrón. Y si me ayudan a mostrarlo, no solo yo recuperaré mi tierra, también ustedes demostrarán que nadie puede arrancarles lo que es suyo». Un silencio profundo siguió a sus palabras. Nadie se movió. Isel sintió un nudo en la garganta, creyendo que no la habían entendido. Entonces, un anciano de mirada cansada habló. «Esa mujer habla como uno de los nuestros». Los murmullos se transformaron en voces que debatían en la lengua apache, rápida y cortante, como el crujir del fuego. Isel no entendía las palabras, pero podía sentir la tensión, miedo por la paz que podían perder, esperanza por la justicia que podían ganar. Finalmente, Saki levantó la mano. El humo ya habló. La sombra de tinta no es solo de ella, sino de todos. Si dejamos que Balmora robe impunemente, ¿qué le quedará a nuestros nietos? Luego miró a Isel, con una chispa en los ojos. «Pero escucha, mujer, este camino no se anda con lágrimas, sino con fuego en la voz. Si quieres que peleemos contigo, debes estar dispuesta a enfrentar al hombre que te humilló, no como víctima, sino como dueña de tu destino». Isel apretó al bebé con fuerza. Su cuerpo temblaba, pero su voz salió firme, clara, como nunca antes. «Lo haré». Nantan la observó en silencio, y en sus ojos brilló un orgullo que no necesitaba palabras. El consejo no dio un sí rotundo, pero tampoco un no. Dejaron claro que el siguiente paso sería suyo. Debía confrontar a Balmora con la verdad. Ante todos, en la plaza. Solo así la tribu decidiría si estaba dispuesta a unirse a su causa. Esa tarde, cuando regresó a su choza, Isel se sintió distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo una viuda con miedo. Había hablado, había sido escuchada. Y en ese silencio cargado de voces, algo había nacido, un respeto nuevo, un fuego que ya nadie podría apagar. El destino se acercaba, y la batalla no tardaría en llegar. El amanecer de aquel día trajo un aire extraño, como si el valle entero supiera que algo estaba por ocurrir. Los gallos cantaron más temprano de lo usual, y el murmullo de la gente en el pueblo sonaba distinto, nervioso, expectante, cargado de rumores. En la plaza, los puestos de mercado se levantaban como cada semana. Mazorcas apiladas, telas de colores, carne colgando en ganchos de hierro. Pero esa mañana nadie hablaba de precios ni de trueques. Todos hablaban de la viuda. Isel va a enfrentar a don Severo Balmora. Corría de boca en boca, como un viento imparable. Isel caminaba hacia la plaza con el corazón acelerado, el bebé en brazos y el cofre de madera apretado contra el pecho. Su rostro, aunque sereno, ocultaba el temblor que recorría su interior. Había pasado la noche repitiéndose que no podía retroceder, que si callaba una vez más sería cómplice de su propia desgracia. A su lado iba Nantan, erguido, con la frente alta, los pasos firmes y silenciosos. No llevaba armas a la vista, pero la fuerza de su mirada era más peligrosa que cualquier lanza. A cierta distancia lo seguía Tse, vigilante, listo para intervenir si algo salía mal.
Cuando entraron en la plaza, las voces bajaron de golpe. Decenas de miradas se clavaron en la viuda y en el apache. Algunos se apartaron por temor. Otros se quedaron quietos, curiosos. En el centro, como si esperara su entrada, estaba Balmora. Vestía con elegancia, sombrero ancho, chaleco de seda, botas relucientes. A su lado, como siempre, Romo, con el látigo enrollado y una sonrisa cruel dibujada en el rostro. Vaya, vaya, dijo Balmora en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. La viuda vuelve al mercado. ¿Vienes a llorar de nuevo, Isel? Las risas nerviosas se escucharon en algunos rincones. Isel apretó el cofre y respiró hondo. El bebé se removió inquieto, como si también sintiera la tensión. Entonces, dio un paso al frente y habló con una voz que sorprendió incluso a ella misma. No vengo a llorar. Vengo a decir la verdad. El murmullo recorrió la plaza. Balmora arqueó una ceja, fingiendo diversión. ¿Verdad? Repitió. ¿Qué sabes tú de verdad, mujer sin tierras? Isel abrió el cofre y sacó el pergamino. Lo levantó para que todos pudieran verlo. El sello real brilló bajo el sol. Esta es la escritura original de la Loma del Fresno. Gritó. Firmada y sellada mucho antes de tus papeles falsos, Balmora. Mi esposo la escondió antes de morir, porque sabía que intentarías arrebatárnosla. El silencio fue absoluto. Algunos se inclinaron hacia adelante, queriendo ver mejor el documento. El rostro de Balmora se endureció. Dio un paso adelante, extendiendo la mano con arrogancia. Eso no significa nada. Entrégalo ahora, antes de que hagas el ridículo frente a todos. Pero Isel retrocedió, levantando la voz con más fuerza. Significa que no soy una deudora ni una usurpadora. Significa que tú eres el ladrón. Aquí está escrito. La tierra pertenece a la viuda y a sus descendientes directos, y todo intento de despojo será considerado robo. Un murmullo de sorpresa estalló entre la multitud. Varias mujeres se llevaron la mano a la boca. Hombres que habían sido despojados de sus tierras empezaron a mirarse entre sí, reconociendo la misma trampa en la que habían caído. Romo avanzó furioso, levantando el látigo. Mentirosa, rugió. Ese papel lo robaste. En un instante, Nantan se interpuso, deteniendo el paso del capataz con solo extender el brazo. Su voz sonó grave, firme como un trueno. No tocarás a esta mujer. Romo quiso desafiarlo, pero la intensidad en los ojos del apache lo hizo vacilar. El látigo tembló en su mano. Balmora, intentando recuperar el control, levantó la voz. Ese documento es un engaño. No tiene validez. Entonces, Isel alzó el pergamino en lo alto y gritó, con todo el fuego de su dignidad. Que todos lo lean. Que todos vean cómo se nos roba a punta de mentiras. Hoy no soy solo yo, sino todas las familias que han perdido su tierra por la ambición de este hombre. El pueblo entero estalló en voces. Algunos gritaron, es cierto. Otros, nos pasó lo mismo. La multitud, antes temerosa, comenzaba a despertar. Balmora palideció. Por primera vez, la autoridad de su dinero y su poder vacilaba. Isel bajó la mirada hacia su hijo, que dormía tranquilo en medio de aquel torbellino. Y supo que ya no había vuelta atrás. Había hablado, había mostrado la verdad, y la gente la había escuchado. Nantan la observó con orgullo. No era ya la mujer que gritaba desesperada, «Cómprame a mí», en medio de la plaza. Ahora era una voz de fuego que se alzaba contra el abuso. El enfrentamiento apenas comenzaba, pero en ese instante Isel comprendió algo. No estaba sola. Su voz había encendido a un pueblo entero. Y Balmora lo entendió también. Por eso, mientras la gente murmuraba y se agitaba, juró en silencio que aplastaría a la viuda antes de que fuera demasiado tarde. La plaza se convirtió en un campo de batalla invisible, donde la dignidad empezaba a medirse contra el poder. La plaza hervía como un caldero. Los murmullos se habían transformado en gritos, y cada palabra de Isel resonaba en los corazones de la gente como si fueran campanas que rompían cadenas invisibles. El documento ondeaba en sus manos, y el sello real brillaba bajo el sol como un testigo antiguo que no podía ser negado. Don Severo Balmora ya no tenía la sonrisa fría de siempre.
Su rostro estaba tenso, pálido, y el sudor le perlaba la frente. Acostumbrado a que sus palabras fueran ley, jamás había imaginado que una viuda con un bebé en brazos pudiera desafiarlo de ese modo, menos aún frente a todo el pueblo. Es mentira, rugió, dando un paso adelante. Ese documento no tiene validez alguna. Pero antes de que pudiera continuar, varias voces se alzaron entre la multitud. Nosotros también perdimos nuestras tierras con tus papeles falsos. Ese sello es verdadero, el tuyo no. Ladrón. La indignación se esparció como fuego en hierba seca. Los hombres y mujeres que antes callaban por miedo ahora gritaban con furia contenida. Era como si las palabras de Isel hubieran roto un dique, liberando años de dolor y humillación. Romo, furioso, trató de recuperar el control con violencia. Blandió el látigo en el aire, que silbó con un chasquido brutal. ¡Silencio! ¡Malditos! Rugió. El patrón es dueño de estas tierras y ustedes son sus esclavos. El látigo cayó contra el suelo, levantando polvo, a centímetros de una anciana que gritó aterrada. Ese gesto encendió aún más la rabia del pueblo. Varias manos comenzaron a alzar piedras, palos, lo que tuvieran a mano. Fue entonces cuando Nantan se adelantó, poniéndose entre Romo y la multitud. Su voz tronó con calma, pero con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. Ese tiempo terminó. Los ojos del apache brillaban como brasas encendidas. Romo intentó lanzar otro golpe, pero Nantan lo detuvo sujetando el látigo con una mano. Un tirón seco, un movimiento firme, y la fusta quedó inservible en el suelo. El pueblo estalló en vítores. Por primera vez, el miedo cambió de bando. Balmora, acorralado, intentó retroceder hacia su carruaje. Esto es una farsa. La justicia me dará la razón. Vociferó, pero su voz ya no sonaba firme, sino quebrada por el pánico. Isel, con el bebé en brazos, avanzó hacia él. Cada paso era un golpe de dignidad. Ya no temblaba, ya no bajaba la mirada. Frente a todo el pueblo, alzó la voz. La justicia no se compra con dinero, Balmora. La justicia vive en la verdad, y hoy la verdad te ha desnudado. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un clamor. Fuera, fuera. Balmora intentó cubrirse con su sombrero, pero fue inútil. La multitud lo empujó, lo abucheó, lo rodeó. Romo, viendo la derrota de su patrón, intentó abrirse paso a golpes, pero fue reducido entre varios hombres que ya no temían su látigo. En medio del tumulto, Nantan se colocó al lado de Isel, erguido como un guardián. La viuda levantó el pergamino una última vez, su voz clara, fuerte, casi sagrada. Esta tierra no está en venta. Esta tierra es raíz, memoria y vida, y nadie volverá a arrancárnosla. El pueblo entero estalló en aplausos, gritos y lágrimas. Aquella plaza, que meses atrás había sido escenario de su humillación, ahora era el lugar de su victoria. Balmora, derrotado, huyó entre insultos y piedras lanzadas a sus pies. Su figura desapareció en el polvo del camino, como un buitre expulsado del cielo. El silencio volvió poco a poco, pero no era un silencio de miedo. Era un silencio de descanso, de dignidad recuperada. Isel miró a Nantan. Sus ojos se encontraron, y en ese instante ya no fueron una viuda y un guerrero, sino dos almas que habían caminado juntas contra la injusticia y habían vencido. El bebé, ajeno a todo, rió con una carcajada cristalina, como una campana limpia que anunciaba un nuevo comienzo. Nantan se inclinó y, por primera vez, tocó la manita del niño. Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue. Él crecerá en tierra libre, dijo. Isel sintió que el corazón se le llenaba de calor. No había riqueza mayor, ni triunfo más grande. Esa tarde, mientras el sol descendía sobre la loma del Fresno, la gente se reunió para sembrar de nuevo. Mujeres y hombres depositaron semillas en la tierra húmeda, cantando en voz baja, como una oración colectiva. Isel, con lágrimas en los ojos, sembró junto a ellos. El pergamino descansaba seguro en el cofre, pero ya no era solo un documento. Era símbolo de resistencia, testimonio de que la dignidad nunca muere del todo. Y allí, bajo ese cielo encendido,
Isel comprendió que había ganado algo más que justicia. Había encontrado una familia en ese pueblo, un compañero en aquel guerrero, y un destino nuevo para su hijo. La viuda que un día gritó desesperada, «¡Cómprame a mí!», ya no existía. Ahora era la mujer que levantaba la voz y decía con orgullo, «Esta tierra, este nombre y este destino son nuestros para siempre».